Bienvenidos a un nuevo programa de Contrastes, espacio de reflexión y análisis de la Universidad Espíritu Santo. En esta oportunidad, Rusia-Ucrania, más allá de la ofensiva. Gracias por su sintonía y su atención. Estamos transmitiendo como siempre en YouTube US para todos ustedes. Hace más de un año, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa invadieron Ucrania. Pese al escepticismo de muchos, sobre todo en Europa y quizá en la misma Ucrania, contra la evidencia suministrada por los servicios de inteligencia satelital de los Estados Unidos, que alertaban con mucha anticipación sobre la masiva concentración de tropas rusas en las fronteras de Ucrania y que anunciaban por lo mismo una inminente ofensiva. Como sabemos, el orden mundial vigente desde los años 90 del siglo pasado se destruyó. Y a lo que asistimos desde hace un año es ya no a un mundo global como fue postulado por el pensamiento liberal, sino a uno de bloques antagónicos que fragmentan decisivamente el comercio internacional, las relaciones. Y hoy, paradójicamente, lo que se reclama es ya el respeto a la soberanía y a las identidades nacionales. ¿Dónde estamos? Es la pregunta. El conflicto está lejos de terminarse y ni siquiera se ven cercanamente señales de futuros acuerdos de paz. Asistimos a una guerra de desgaste que está transformando las economías y la producción. América Latina, sin embargo, está notablemente ausente de lo que sucede en Europa, como ya ha escrito en algunas oportunidades, entre otros Andrés Oppenheimer, en su columna de opinión en el Nuevo Herald. La inflación, el costo de los transportes marítimos y aéreos están aumentando y nos afectan silenciosamente, mientras obviamente nosotros estamos dedicados exclusivamente a los problemas locales. Lo cierto es que la guerra provocada por la invasión rusa a Ucrania es que el mundo que conocíamos ayer desapareció. Y no hay una especie de nuevo consenso internacional que regule las relaciones entre los países. Regresamos entonces a la tesis de los tratadistas realistas en ciencias políticas de que los países solo tienen intereses, no ideales ni siquiera ideologías, que apelan a los hechos y no al deber ser, es decir, el retorno de Maquiavelo y de Hobbes. Reflexionar sobre la guerra entre Rusia y Ucrania y sus consecuencias es entonces enfrentar de forma realista el mundo que viene, no para Europa y los Estados Unidos que ya lo viven, sino para regiones más lejanas como las nuestras que todavía se consideran a salvo, ajenas a los grandes conflictos mundiales. Es el tiempo quien dirá su última palabra. Los invitados al programa de hoy, Osvaldo Jarrín, exministro de Defensa del Ecuador, exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y docente de la Academia del Ejército; Alberto Dajic, exvicepresidente de la República, docente de la UES y director del Centro de Estudios Económicos y Sociales para el Desarrollo, e Isidro Fierro, decano de la Facultad de Estudios Internacionales de esta universidad, experto en temas de relaciones internacionales, serán quienes nos orienten sobre qué pasa en esta nueva etapa del conflicto entre Occidente, Rusia y, por qué no decirlo también, China, que es uno de los grandes actores que está actuando de forma aparentemente invisible en este conflicto.
Gracias a la conductora del programa, Catherine Calero, de la Facultad de Comunicación de la UES, al Consejo Editorial de este programa, a Relaciones Públicas de la Universidad y al Centro de Producción Audiovisual de la Facultad de Comunicación. Gracias sobre todo a ustedes por seguirnos e inmediatamente damos paso a nuestro programa. Adelante, Catherine. Muchísimas gracias, doctor. Bienvenidos a una nueva edición de Contrastes. Un año ha pasado desde la invasión rusa a Ucrania. Las hipótesis que se plantearon en ese momento sobre el resultado de esta invasión no se cumplieron en la mayor parte. Ni Ucrania fue aplastada militarmente por el enorme poderío ruso, ni Rusia ha demostrado la fuerza, la coordinación y la logística que se supone tendría como una de las potencias militares de importancia global y que iban a demostrarse al desencadenar una ofensiva semejante en un país vecino controlado por su inteligencia electrónica. Tampoco la Unión Europea, a la que el presidente Putin consideraba desunida y desmoralizada por el hedonismo y confort occidental y que por tanto no respaldaría militar ni financieramente a Ucrania, se cumplió. Y el caso más relevante es el de Alemania, que de depender casi totalmente de los suministros de la energía de Rusia y frenada por su pasado de haber iniciado las dos guerras mundiales, pasó a convertirse en uno de los aliados más fuertes de Kiev. Los Estados Unidos también, después de los coqueteos incomprensibles del expresidente Trump, asumió el liderazgo de la causa de Ucrania en el mundo. En el caso de la misma Ucrania, este país no se encontraba en la misma situación del año 2014, cuando Rusia anexó Crimea, entre otras cosas, por la motivación de los líderes ucranianos y porque fueron capaces, como dice la revista Foreign Affairs, de descartar preocupaciones parroquiales e implementar una serie de reformas e innovaciones en el campo de batalla, con el evidente sacrificio de intereses particulares. Sin embargo, todo está por definirse y este año será crucial para el resultado de esta guerra. Por el lado de Rusia, los costos son altísimos a niveles de privaciones que sufre la sociedad civil, la pérdida de vidas humanas que se trata de ocultar y el desgaste económico y militar que supone continuar con este conflicto. Ucrania, si bien es cierto, está recibiendo cada vez más armas de última tecnología estadounidense y europea como los tanques Abrams y Leopard 2, sistema de cohetes de artillería de alta movilidad, misiles antibuques, armas antitanques. Sin embargo, necesita aviones como los F-16 y un reaprovisionamiento de municiones, ya que los depósitos de los mismos están por agotarse. ¿Cuál será el resultado de esta guerra? Es la interrogante que tenemos planteada para este programa, sabiendo que una guerra se libra no solamente en el campo militar, sino también en el económico, en el diplomático y en la información. Para analizar este tema, les presentamos a nuestros panelistas. Osvaldo Jarrín, ex ministro de Defensa del Ecuador, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y docente en la Universidad Internacional del Ecuador. Alberto Dajic, ex vicepresidente de la República, docente UES y director del Centro de Estudios Económicos y Sociales para el Desarrollo. Isidro Fierro, decano de la Facultad de Estudios Internacionales, doctor en Ciencias de la Dirección y experto en temas de relaciones internacionales. General Jarrín, bienvenido a Contrastes. Nuestra primera pregunta, ¿cuáles son los objetivos militares que perseguirían Ucrania y Rusia para este año, teniendo en cuenta la necesidad de resolver este conflicto? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Mi saludo muy cordial a los panelistas. Yo creo que es conveniente partir de lo que habíamos en este mismo foro de la universidad hace un año. Habíamos hablado del inicio de la invasión y de lo que denomina Putin esta operación militar especial. Y los encuentran en proceso. Y digo esto porque cuando hablábamos, y lo publicó el Expreso, lo que estamos viviendo es una traslación de una era de la bipolaridad hacia la multipolaridad. Y en este transcurso, con el aparecimiento de nuevas potencias y la necesidad de una nueva distribución de las áreas y de las zonas de influencia,
obviamente lo que se genera es una gran inestabilidad geopolítica. En este sentido, los objetivos tanto de uno como de los otros sectores, estamos hablando de Ucrania y de la OTAN con Estados Unidos, se refieren principalmente a la expansión de la OTAN. Pero no podríamos únicamente referirnos en ese sentido, que todo el mundo lo conoce, porque yo diría, lo que ha ocurrido es que no se dieron cumplimiento y no se manejó adecuadamente esta traslación de poder desde el año 1991, con la caída del muro de Berlín. Y hay dos temas fundamentales a considerar. En primer lugar, en el año 1997 se realiza un acuerdo de cooperación y de confianza. Se llama el Acta Fundacional de la OTAN, en coordinación con Rusia. Pero lo más importante aún es que en 1999, en el memorándum de Budapest, se desnucleariza a Ucrania y las 3.000 cabezas nucleares pasan a Rusia. Ofrece entonces Rusia defender la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Ese es el primer punto. Los otros puntos se relacionan con el incumplimiento de tratados y de las inadvertencias establecidas sobre estos procesos y estos cambios. ¿A qué me refiero? En el 2008, cuando ya llegaron a tener 25 estados integrados a los que apenas eran 12 con la OTAN en su fundación, se le invita a Georgia y a Ucrania a incorporarse a la OTAN. Este es el punto de inicio de una confrontación, un malestar que degeneró la guerra que vivimos actualmente. Por la parte, reconformar la zona buffer de amortiguación en base de la teoría geopolítica de Spigman, es decir, el límite que tiene con relación a los ex países de la ex Unión Soviética, acompañado de una teoría de territorialización. Esta teoría lo que le permite y busca hasta el momento, y seguirá haciéndolo Rusia, es salir a mares calientes. ¿Y cómo se aplica? Un proceso continuo de ocupación de espacios geográficos con interacción social para posteriormente, cuando se haya consolidado, reclamar la soberanía. Esto ha hecho con Georgia, Abjasia y Osetia del Sur, apoyando a la población especialmente de carácter ruso, pero le apoyó en su independencia y en este momento mantiene ocupación. Posteriormente hizo exactamente lo mismo en 2014 con Crimea, apoyando a la población esencialmente rusa, se anexa, hace un referéndum y la incorpora. Y ahora exactamente igual lo hace con el Donbass, con las dos grandes regiones que corresponden a Lugansk y Donetsk, que quiere apoyarse con un referéndum para garantizar esa anexión. Y nuevamente nos quedamos solamente en conformar esta zona buffer que quiere Putin, porque también su influencia está ejercida sobre el Cáucaso para controlar los dos mares interiores, Mar Negro y Mar Cáucaso. Y además interviene, apoya a Bashar al-Assad en Siria, y ya tiene dos bases más controlando o con condiciones de controlar el Mediterráneo, con las estaciones, con las bases aérea y fluvial de Tartus y Latakia. Entonces, de esta manera ha logrado esta salida, que no es solamente pensamiento de Putin, esto viene desde Pedro el Grande, cuando decía hay que aproximarse a Constantinopla y a la India si es que se quiere gobernar el mundo. Entonces tiene un legado histórico, tiene un pensamiento geopolítico, y en el orden internacional del sistema internacional, asesoramiento de Alexander Dugin, quien le dice cómo debe formarse la nueva reorganización del mundo con la multipolaridad. Eso podría ser los dos
puntos de vista históricos de avance y del criterio geoestratégico. Y diferencio de geopolítica a la geoestrategia, porque la geopolítica trata de las rivalidades entre los estados, pero lo que estamos viendo en la guerra es un posicionamiento de las fuerzas para, con todo el poder de los estados, más la diplomacia, lograr los objetivos en las respectivas regiones. Entonces, el despliegue, que no es otra cosa de una forma de realizar una concentración desplegada con más de 130,000 efectivos, aduciendo que eran maniobras militares, realizó la invasión Rusia a Ucrania. Esto es entonces, en definitiva, un reposicionamiento, una búsqueda de mejor redistribución de las zonas y de los espacios geográficos que dan influencia a las potencias hasta alcanzar un nuevo orden mundial. Gracias, general. Bienvenido, economista Dajik. La guerra a Ucrania ha revelado la necesidad de emplear enormes recursos financieros. Esa tendencia va a ir en aumento. ¿Cuál es la situación económica de la Unión Europea, de la OTAN y de los Estados Unidos para afrontar este nuevo año de guerra? Bueno, hay muchas facetas que podemos analizar al agradecerle la invitación a este programa y saludar a Osvaldo y a Isidro, distinguidísimos miembros de este panel. En primer lugar, el problema económico que surge de esta guerra no puede compararse al problema económico de la pandemia. La guerra añade un elemento de incertidumbre económica a un mundo que ya venía con el tema de la pandemia y que todavía tenía la resaca de lo que fue la crisis del 2008. Esta no es una guerra económica. Hay guerras que se han hecho por razones estrictamente económicas. Esta guerra ya lo describió con todo acierto el general Jarrín. Tiene unos elementos muy poderosos de posicionamientos estratégicos, de una visión que tiene Putin sobre lo que debe ser la Federación Rusa en su manera de ver. Por ello, la situación de la guerra en sí no es la principal causa de esta recesión que estamos viviendo, de este problema hoy de crisis financiera, de temor bancario, de quiebras de algunos bancos. No. El principal problema que tiene la economía occidental es que tiene dos trenes gigantes chocando. Uno, la necesidad de reducir la inflación y elevar las tasas. Y por otro lado, el costo que eso está teniendo sobre el sistema financiero y sobre las finanzas públicas de estados, Europa y Estados Unidos, fuertemente endeudados en el corto plazo, que no lo estaban hace 30 años, y en tasas que eran bajísimas, porque las tasas a las cuales se habían venido endeudando eran muy bajas durante los últimos años. Entonces, esta subida de tasas necesaria para frenar una inflación que se desata por la gran cantidad de liquidez que se inyectó en la pandemia y que se sumó a la que se inyectó en la crisis de las hipotecas y que había estado como dormida por las bajas tasas de interés, al subir las tasas de interés para controlar esta inflación, que sí tuvo en la guerra de Ucrania un elemento detonante, en la falta de una adición, porque el detonante real fue la cadena de suministros después de la pandemia que no funcionó, y ahí es donde se destapa toda esta cantidad
de medios de pago que se había inyectado en la economía. Entonces el gran problema de hoy no es los recursos de la guerra, es la estabilidad económica de Occidente por los dos trenes que chocan. Quiero bajar la inflación, tengo que subir tasas y subirlas bastante. Subo las tasas y produzco un gran impacto fiscal porque la deuda de los países de Occidente se encarece y porque los bancos tienen problemas al haber prestado mucho dinero a tasa fija y a largo plazo y haber invertido en bonos, y ahí es donde está la esencia del problema económico, más que en la guerra en sí mismo. Economista, ¿y hasta cuándo podrá resistir el gobierno actual de los Estados Unidos? Para el presupuesto de los Estados Unidos, lo que están contribuyendo a la guerra no es un factor muy grande. El problema que ahora tienen los Estados Unidos es enfrentar el tema de esta incertidumbre financiera que se ha destapado con la quiebra de Silicon Valley Bank, Security Bank, y ya hay otros más que estuve leyendo hoy, cuyo efecto tuvo un impacto también en Europa con Credit Suisse y otros bancos que han tenido una caída fuerte en el valor de sus acciones. Entonces, para ellos más importante que lo que hay que aportar a la guerra, que lo van a aportar, es cómo resolver la estabilidad económica entre estas dos necesidades que están chocando como dos trenes uno contra el otro. De su parte, China está apoyando económicamente y significativamente a Rusia. Obviamente que la China tiene un interés con su política de muy largo plazo, muy astuta, muy sagaz, de hacer todo lo que se deba hacer para ellos irse consolidando como la primera economía del mundo a la cual aspiran a llegar en 20 o 30 años. Pero también esta guerra ha mostrado que las fuerzas del mercado y de la economía son inmensamente fuertes. Se sanciona a Rusia, no se le compra petróleo, pero India se lo compra. Entonces el petróleo que iba a la India se va para otra parte y Rusia prácticamente ha podido vender más o menos lo que siempre ha vendido. Muchísimas gracias, economista. Isidro, bienvenido. Para empezar, ¿cómo va a soportar la unidad de Unión Europea y la OTAN este año de conflicto con el incremento de recursos económicos, ayuda militar y el fantasma de una guerra que puede afectar a los países cercanos? Bueno, gracias por la invitación. Realmente me agrada estar aquí en Contrastes. A usted, Catherine, a Alberto, el coronel Jarrín, general Jarrín, perdón. Gracias por la invitación. Realmente el tema es apasionante porque afecta a todos los países. Muy indistinto que estemos en Sudamérica, en Latinoamérica, nos afecta. Y con base en su pregunta, Catherine, el tema, como mencionaba el general, antes tenemos un modo bipolar, donde teníamos la Unión Soviética y los Estados Unidos, pero ahora tenemos otros actores que están entrando, que son Irán, que son China, que son el Medio Oriente, y que poco a poco están tratando de ganar espacio. Entonces, el tema geopolítico actualmente es como un ajedrez como tal, en el cual estamos viendo de que hay intereses creados en otras regiones. Entonces ya el mundo ha estado mutando y tenemos otros actores, como mencionaba. ¿Cuál es el nuevo escenario donde se juega? Antes era Europa, ahora estamos viendo que es Latinoamérica, donde hay grandes intereses, de este caso de China, y también en África, donde la gran inversión de China se está efectuando en países de África Central y África del Sur. Entonces el tema geopolítico va migrando constantemente y no tenemos los actores de antes, tenemos otros actores con otros intereses. Porque también hay otros recursos naturales que no son el tema de discusión. En temas belicosos está el tema del gas natural en el Ártico. Eso también es un recurso muy deseable, pero están países que están un poquito más centrados, un poquito más
cautos, estamos hablando de Noruega, Suecia, Canadá, Estados Unidos, Rusia, y es un recurso muy importante, pero como son países que no son tan belicosos, no se escucha. Entonces, este tema geopolítico tiene que ver mucho también con qué tan agresivo o qué tan polémico pueden ser los integrantes y los actores. Por otra parte, tenemos consecuencias morales y sociales de esta guerra. ¿Cómo tú las evalúas? Tema moral, bueno, el tema de refugiados puede ser uno, ¿no? El desplazamiento de ellos es algo sin precedentes, ¿no? Personas civiles que no tienen mucha injerencia en la situación y que son blanco de problemas históricos, ¿no? El tema de la Unión Soviética en su momento cuando se deshizo, ¿no? Y se quedó como Rusia. Creo que esta parte de Putin de querer tener territorios que antes le pertenecían, está tratando de tomarlo. Y el tema de lo que mencionaba el general de la OTAN, tratando de crecer de oeste al este y se choca con la fuerza rusa, donde están esas personas en el camino. Está, bueno, Ucrania, posiblemente siga Polonia, luego irá tal vez el tema báltico y está la OTAN tratando de agarrar estos aliados para tratar de hacerle frente a Rusia. Y no nos olvidemos, están los CSI, que eran los estados independientes de la ex repúblicas soviéticas que también tienen una injerencia, y hay muchos aliados de Estados Unidos ahí. Uzbekistán es uno de ellos. Entonces es una piedra en el zapato para el tema ruso de crecer, y el tema ético, ¿no? Las bombas que posiblemente se vayan a usar, el tema de la prensa, como si usted puede ver una noticia, pero si la ve en un canal norteamericano y la ve en otro canal europeo, es la misma noticia, pero vista a diferentes prismas. No queremos otro Vietnam, es la frase que los opositores estadounidenses al apoyo de su país a Ucrania proclaman. ¿Qué significado tiene esta frase para la cultura estadounidense? Sí, yo creo que mandar los soldados, ¿no? A una guerra que no es en el continente americano, mandarlo a otro lugar lejano, una guerra que no es propia, pero como mencioné hace minutos antes, todo está interrelacionado, todo está interconectado. Es decir, una guerra, por más lejana que sea, nos afecta y le va a afectar también a Estados Unidos en el tema geopolítico. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto escuchamos que el islamismo, el radicalismo, ha bajado hasta cierto punto, pero puede ser una caldo de cultivo si es que, en mi opinión personal, si es que no se cubre y no se atiende las diferentes brechas o polvorines que existen en el mundo. Sudán es uno de ellos, por más lejano que sea, está relacionado con cualquier y el bienestar de Occidente. Etiopía, Eritrea, Nigeria, están todos relacionados indirectamente. Entonces, hasta cierto punto sí hay que tener un poquito, en mi opinión, la presencia. No se quiere otro Vietnam, correcto, pero hay que tener la inteligencia para saber que no va a afectar a la paz que tenemos en el occidente. Gracias, Isidro. General, para que Ucrania logre los objetivos militares necesarios para recuperar las fronteras anteriores al año 2014, ¿qué tipo de ayuda militar requiere de parte de Estados Unidos y de la OTAN? Se requieren dos aspectos fundamentales en el manejo de los conflictos, tanto diplomacia como defensa, que deben trabajar juntas. En primer lugar, cuando estamos hablando de defensa, ¿qué es lo que se requiere? Hay factores condicionantes y factores causales. Los condicionantes se refieren a cómo avanza el mundo. En la época actual hablamos de la globalización, y lo que nos acaba de decir hace un momento precisamente es que todo el mundo está involucrado por el efecto de la mundialización. Un ejemplo concreto es que el Indo-Pacífico es la nueva estrategia que ya delineó el año pasado los Estados Unidos, porque consideran, como es lógico, que el Asia-Pacífico ha terminado en su conformación y en su estudio. Ahora es el Indo-Pacífico, incorporándole a India dentro de los países, tanto que corresponden al Pacífico como al Océano Índico. Esto es la transversalidad que existe en la situación de conflictos de una era de globalización. Los otros aspectos son causales. No va a terminar este conflicto mientras no haya un nuevo orden mundial. Y este orden mundial tiene que hacerse en función de varios pensadores, como están proponiendo, y no se llega a concluir. Para que haya la paz hace falta estabilidad. Y la estabilidad se logra a través de un balance de poderes. Este balance de poderes, según Relaciones Internacionales, Karl Deutsch,
No puede existir en un sistema un país dominante, hegemónico. Ya terminó esa era. Y en eso estamos de acuerdo. Pero debe existir, sí, liderazgos regionales para que estos liderazgos estratégicos de las regiones se comuniquen y se logre una estabilidad y paz en el mundo. Esta propuesta es una de las que Robert Kaplan nos dice cómo se puede establecer un balance de poderes en la época actual, conociendo que no solamente las potencias emergentes, sino hay bloques que han surgido y que son de gran importancia. Hablamos de los BRIC, hablamos de la OSCE, que es la Organización de Seguridad y Coordinación Rusia-China, esencialmente, para la paz, y proyectos inmensos, megaproyectos. El megaproyecto OBOR de China, One Belt, One Road, o la Franja y la Ruta, es inmenso. De ahí viene la unión que está teniendo con la visita de China a Rusia para asociarse, para que no le interfieran en su proyecto OBOR. Y en idéntica forma, Rusia también tiene como contrapartida el proyecto, el megaproyecto euroasiático. Ahí están dos nuevos bloques. Parecería que va a ser una nueva Guerra Fría, pero en realidad son diferentes bloques que se van conformando. Lo que va a necesitar particularmente, parece una guerra localizada Ucrania-Rusia, pero tiene efectos globales. ¿Pero qué va a necesitar? Que siga recibiendo el equipamiento que ya ha llegado este momento con tanques, no solamente de Polonia, con los Leopard, sino también de Alemania, los Abrams de los Estados Unidos. Francia también ha participado con el AMX-10, de tal manera que esa nueva conformación de una fuerza de contraataque tenga resultados para recuperar los territorios. No hablamos de recuperar Ucrania, pero el Donbass sí está en condiciones de determinados lugares poderlos recuperar. Si nosotros ponemos un mapa, podemos ver con claridad lo que está ocurriendo a la época actual, este momento en la guerra de Rusia con Ucrania. Luego del ataque que se realizó hacia el eje de Kiev, que no tuvo resultados positivos, cambió la modalidad hacia el Donbass. Y ahí hemos tenido, después del éxito en Busha, que eso ha sido objeto de una orden de detención por crímenes de guerra del presidente Putin, hemos tenido contraataques muy positivos que se realizan en este momento. Y está en Bakhmut. Ese es el punto clave este momento. Y Bakhmut se realiza después de dos contraofensivas sumamente avanzadas, que fue hacia el sur del Donbass, en Kherson, y Kharkiv en el norte. Dos regiones recuperadas. Hoy estamos hablando exclusivamente en la región de Bakhmut, porque es el nudo y núcleo estratégico vital para los abastecimientos desde la frontera que recibe Rusia para continuar sus operaciones. ¿Qué se aspira? En primer lugar, que lleguen esos abastecimientos logísticos y de equipamiento bélico para la contraofensiva y la recuperación de los territorios que necesita Ucrania. Y poder llegar a una posición favorable a un proceso de negociación que varios países, considerando Turquía y últimamente Rusia, se van a prestar para ayudar a tener una negociación política que llegue hacia la estabilidad y la paz. Las miras están en que se recupere los territorios en el Donbass. De Crimea ni siquiera hablamos, porque Crimea pasa a ser el objetivo espectacular, imposible de que entre en negociaciones y que debe prácticamente ser excluido de la temática de discusión para una negociación positiva de la paz. Gracias, general. Economista, en cuanto a Latinoamérica, un año más de conflicto, ¿qué repercusiones traería? Es un año más en que el conflicto está inmerso o acompañado sinérgicamente por altas tasas de interés, por una muy posible recesión mundial. Entonces, si usted le quita el conflicto, ya el tema es complejo. Añada el conflicto, que ciertamente complica suministros en el mundo, encarece ciertas cosas, y el tema es todavía
más complejo. América Latina ya acaba de sacar el Fondo Monetario una revisión del crecimiento que va hacia abajo. América Latina va a tener un año duro y en especial el Ecuador. Hoy en el Ecuador, por ejemplo, estamos con un precio del petróleo por debajo de lo presupuestado. Estamos con una presión sobre las finanzas públicas que va de 400 a 800 millones de dólares adicionales en servicio de la deuda por la elevación de las tasas, que no estaban presupuestados. Estamos con un invierno que va a requerir mayor gasto fiscal y la recesión ha llevado a que ya las recaudaciones este año sean algo inferiores a las del año pasado. Entonces, este conflicto de Ucrania para cualquier país como el Ecuador es sobre ya un entorno complicado añadir otro factor negativo más. Ciertamente quisiéramos que no se diera el conflicto para que el mundo tenga la necesaria paz para invertir y desarrollarse, pero estamos aún sin el conflicto, con un entorno internacional muy complejo. Economista, a su criterio, ¿se avisora una salida para este conflicto? Algo comentaba el general Jarrín, ¿a su criterio? Bueno, pues yo viví una guerra en la cual el ejército más pequeño y la nación con menos armamentos ganó. Con Osvaldo hemos compartido algunos foros sobre la guerra del Cenepa. La moral de las fuerzas rusas no es la más alta, han contratado inclusive mercenarios. Las fuerzas rusas habían anunciado que en días se tomaban Ucrania, ya va más de un año, Ucrania ha recuperado ciertos territorios. Esta es una guerra que si no actúa la diplomacia, como ya se dijo aquí, que si no hay una orquestación diplomática entre todos los países donde China tiene que poner su parte, donde tiene que poner su parte la OTAN y también Rusia. Si no hay eso, esto puede ser un conflicto muy largo. Y se ha visto ya Vietnam, Afganistán, que no necesariamente el que más armas tiene y más soldados tiene gana, porque el Perú tenía muchos más soldados que el Ecuador, más submarinos, más aviones, más todo, pero perdió la guerra del Cenepa, porque hay muchos otros factores como unidad nacional, poder nacional que se llama, que es una integración de una nación que sigue a su gobierno y unas fuerzas armadas compenetradas con esa nación y unas fuerzas armadas que tienen el respaldo de la ciudadanía y la confianza en la ciudadanía. Economista, ¿y Rusia podría enfrentar militarmente una guerra de larga duración? Bueno, yo creo que Rusia resistió muchos años en Afganistán. La cuestión es hasta cuándo le puede durar la cuerda al señor Putin. Política, ¿verdad? Pero claro que puede resistir. Y los ucranianos han demostrado que pueden resistir también. Y si Occidente sigue dando armamentos y recursos, pues puede resistir más. O sea, puede continuar. No, esta no es una guerra fácil. Isidro, a tu criterio, salida para este conflicto. Difícil, porque ahora tenemos el tema de China que se ha unido y el juego geopolítico de ajedrez mundial se hace un poquito más complejo, ¿no? Esperemos que con la diplomacia y tratar de llegar a acuerdos en el tema de refugiados, que también es otra cara de la moneda de esta crisis de la invasión que está pasando ya hace un año, año y pico. Creemos que la diplomacia tiene que ser fuerte, pero esperemos que no dure mucho. Pero como va la situación con China añadiéndose el problema, puede ser un muy buen largo rato que vamos a tener la guerra, el conflicto todavía. General,
sus criterios para cerrar este tema. ¿Qué se avisora? Lo que se avisora es lo que dijimos de inicio del programa. Va a tener mucho tiempo, no va a terminar pronto la guerra, en primer lugar. Y luego hay que ver qué consecuencias están teniendo hasta el momento. Lo que se acaba de mencionar, las condiciones de la moral de las tropas, de la población, de la unión que tiene Ucrania es extraordinaria. Verdaderamente ejemplar lo que ha hecho Zelensky desde el inicio de la guerra. Y asimismo, hay que considerar que hay otros factores negativos por parte de Rusia. Uno es la movilización que ha tenido que realizar de 300,000 ciudadanos para poder reforzar el frente. Y ese personal nuevo, reclutado, ha sido enviado hacia el frente. Y esto ha generado problemas de comando y control con el grupo Wagner. Su comandante, Prigozhin, de este grupo Wagner, entra en confrontación con las fuerzas militares de Rusia e inclusive pide al ministro de Defensa mayores recursos logísticos para continuar en la guerra, amenazando que si no le dan, puede caer todo el frente del Donbass. Esto es, en primer lugar, un análisis de la privatización de la guerra y lo que dice el general Geranisov, el que está mandando a las fuerzas rusas. Él es el que se plantea la doctrina de la guerra híbrida, que son medidas, fuerzas, recursos, tanto convencionales como irregulares, privatización de la guerra y otras medidas que es lo que se está aplicando en este momento. Esto es una gran debilidad de las fuerzas en la conducción de las operaciones militares. Lo que se espera a futuro es de que se llegue a una posición mediana entre los dos beligerantes. Estamos hablando de la OTAN, de la Federación Rusa y obviamente la OTAN con los Estados Unidos, para que se pueda llegar a una mesa de negociaciones y se pueda transar y ver las formas de cómo intercambiar posiciones favorables en beneficio de la paz. Muchísimas gracias, Isidro, economista de AGIC, general Harrin, por su participación en este programa. Podemos concluir de que, a pesar de que un nuevo orden mundial se está perfilando, las diferencias del pasado por búsqueda de poder han regresado con la invasión rusa a Ucrania. Un mundo post-pandemia necesita terminar con las intervenciones armadas por el poder y gestionar políticas más humanitarias para la migración y los refugiados. Nos vemos en una próxima edición de Contrastes, el programa U es de Opinión. Hasta la próxima.